La música se desvaneció cuando Emma entró en el gran salón de baile. Todas las lámparas de cristal que había en el techo brillaban como rayos congelados, proyectando reflejos sobre el pulido suelo de mármol. La gente se volvió. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Sus tacones resonaban con un ritmo desafiante mientras avanzaba, con el corazón firme, sin acelerarse. A ambos lados, dos chicos idénticos, vestidos con trajes a juego, le cogían de la mano. Nathan estaba de pie cerca del altar, alto, elegante, intocable con su smoking de diseño. Su sonrisa se congeló en el momento en que la vio. Su prometida, Olivia, miró entre ellos, intuyendo algo que aún no entendía, pero que pronto lo haría. Emma no necesitó decir una palabra. El silencio lo decía todo. Uno de los chicos tiró de su manga y le susurró: «Es él, mamá». Nathan dio un pequeño paso atrás. Su rostro se quedó sin color. Olivia abrió mucho los ojos al mirar más de cerca a los niños. Tenían la mandíbula de él, sus ojos, su silencio. Emma sonrió suavemente. No estaba allí para arruinar una boda. Estaba allí para recuperar su dignidad con los dos milagros que él nunca se molestó en conocer. El aire se volvió denso, y por primera vez en años era Nathan quien no podía respirar. Antes de que se revele la verdad, asegúrate de formar parte de algo real. Suscríbete ahora y activa la campana, porque historias como esta no las encontrarás en ningún otro sitio. Crudas, poderosas, inolvidables. No te limites a mirar, forma parte de ellas. Una decisión puede cambiarlo todo. Y la próxima historia podría ser la tuya. Antes del silencio de ese salón de bodas, antes de las miradas fijas y las preguntas susurradas, estaba Emma Collins. Creció en un pequeño pueblo de Ohio, el tipo de lugar donde la gente sonríe incluso cuando se está ahogando por dentro. Su madre, Grace, la crió sola después de que su padre desapareciera cuando Emma tenía 5 años. Esa ausencia le dejó una herida que nunca llegó a cicatrizar y le enseñó desde muy temprana edad que el amor puede abandonarte y que el silencio puede doler más que los gritos. Pero Emma creía en los sueños. Estudió mucho, tuvo 2 trabajos y entró en la universidad con una beca. Allí conoció a Nathan Carter. Era magnético, encantador, ambicioso, con esa peligrosa mezcla de confianza y vulnerabilidad. Entonces no era rico, solo otro estudiante que intentaba salir adelante. Pero tenía hambre, y Emma lo confundió con pasión. Se enamoraron rápidamente. Él la hacía reír, la hacía sentir vista. Para una chica que siempre se había sentido ignorada, eso lo era todo. Imaginaba una vida con él, pequeña pero cálida. Un piso compartido, quizá un perro, niños, algún día. Pero había señales. Nathan desaparecía durante días persiguiendo ideas de negocio. Apenas llamaba, siempre tenía una excusa. Emma lo perdonaba todo, porque para ella el amor significaba quedarse incluso cuando dolía. Entonces, durante su último año, descubrió que estaba embarazada. Estaba aterrorizada, pero esperanzada. Pensó que eso los uniría más. Se imaginaba contándoselo, él sonriendo, abrazándola, susurrándole promesas. Pero el hombre al que amaba ya había empezado a cambiar. Ella no lo vio entonces, no del todo. Pero la primera grieta ya se había abierto. Emma no era ingenua, simplemente creía. Y esa creencia le costaría todo. Emma aún recordaba la primera vez que Nathan habló de su futuro. Era tarde, tenían los libros abiertos pero olvidados. El pequeño apartamento olía a fideos de microondas y a esperanza perdida. Él estaba tumbado a su lado, con la cabeza sobre su vientre, trazando círculos perezosos con los dedos, mientras hablaba del éxito, no solo del dinero, sino del legado. «No seremos como los demás», le susurró. «Construiré algo grande, y tú estarás allí, a mi lado». Esas palabras le iluminaron el pecho. No por la riqueza con la que él soñaba, sino porque se veía a sí misma en esa imagen.
No quería mansiones ni coches. Quería ser importante para alguien. Y en esos momentos, Nathan la hacía sentir así. Hablaron de mudarse a Nueva York después de graduarse. Él pondría en marcha su startup tecnológica y ella daría clases o escribiría. Algo estable, algo significativo. Compartirían noches largas, presupuestos ajustados, bromas privadas. Él prometió cuidar de ella, pasara lo que pasara. Parecía real, tangible, un futuro que se iba forjando con promesas susurradas y caricias delicadas. Cuando descubrió que estaba embarazada, entró en pánico. Le temblaban las manos mientras sostenía la prueba, sentada en el frío suelo del baño. Pero en el fondo también sentía calor, una alegría inesperada. Una familia, su familia. Esperó el momento adecuado para decírselo a Nathan. Últimamente estaba distraído, siempre hablando con gente nueva, volando a conferencias, estrechando manos a inversores. Aún así, ella creía que una vez que se enterara de la noticia, todo se arreglaría. Volverían a centrarse. La noche que se lo contó, su reacción fue extraña. La miró fijamente, con la mente en blanco, como si sus palabras no hubieran llegado a él. Luego, finalmente, asintió lentamente. «Está bien», dijo, levantándose. «Eso es importante». Emma se rió nerviosamente. «Sí, lo es». Pero él no la tocó. No sonrió. A la mañana siguiente se marchó temprano. Se dijo a sí misma que necesitaba tiempo, que se le pasaría. Siempre lo hacía. Y durante un tiempo fingió que era así. La llamaba más a menudo. Le llevaba comida, le tocaba la barriga con una especie de distanciamiento que ella intentaba no ver, pero la calidez se había desvanecido. Luego llegó la noche en que no apareció. Un día se convirtió en dos. Su teléfono daba el mensaje de buzón de voz. Sus amigos no sabían nada. Una semana después recibió un mensaje de texto. «Emma, no puedo seguir con esto, lo siento». Y así, sin más, su sueño se hizo añicos, sin explicación, sin despedida, solo una pantalla vacía y el peso de dos nuevos latidos creciendo en su interior. Emma se quedó mirando el mensaje en su teléfono durante horas, pensando que tenía que haber algo más. Otro mensaje, una llamada, una disculpa, alguna explicación que hiciera que el silencio fuera menos cruel. Pero no llegó nada. Nathan había desaparecido. En cuestión de días, borró sus cuentas en las redes sociales. Su número dejó de funcionar. Los amigos comunes se volvieron vagos, distantes. Algunos decían que no lo habían visto. Otros decían que se había mudado a California por una gran oportunidad. Ninguno la miraba a los ojos cuando lo decían. Ella estaba embarazada de 4 meses. Por la noche, se quedaba despierta, con la mano sobre el vientre, susurrando a las 2 vidas que crecían dentro de ella. «Todo irá bien», se decía, aunque no lo creyera. Incluso cuando su voz se quebrantaba bajo el peso de una promesa que no sabía cómo cumplir. Intentó seguir con las clases, pero su cuerpo no pudo más. Náuseas constantes, agotamiento. Una tarde se desmayó en un pasillo y la enfermera de la universidad le dijo lo que ya temía, que no podía seguir así. Así que dejó la universidad. Sin título y sin ingresos, volvió a vivir con su madre. Grace, aunque la quería mucho, trabajaba turnos dobles para pagar las facturas. El estrés era constante. El apartamento era pequeño. Y Emma, que antes tenía tantos planes, ahora se pasaba los días tumbada en un sofá de segunda mano, preguntándose dónde se había equivocado. Lo peor no era la pobreza, ni siquiera era la soledad, era la vergüenza. No podía contarle a la gente lo que había pasado sin sentir que había fracasado. Había fracasado en el amor, había fracasado en la vida, había fracasado en proteger a sus hijos de una historia que ya había comenzado a escribirse sin su consentimiento. A los 7 meses, recibió una invitación de boda por correo de un antiguo compañero de clase. Cuando la abrió,
cayó una foto brillante de compromiso. Nathan y otra mujer, Olivia. Él parecía diferente, rico, elegante, como la versión de sí mismo en la que siempre había soñado convertirse, pero ahora sin ella. Emma se quedó mirando esa foto durante horas. Memorizó la sonrisa de su rostro, la curva de su mano en la espalda de la mujer. No había desaparecido, simplemente estaba en otro lugar, eligiendo una vida diferente, una familia diferente, y sin embargo no podía llorar. Aún no, porque su cuerpo aún tenía trabajo que hacer, porque dos pequeños corazones aún latían bajo el suyo, y porque, aunque le habían arrebatado todo lo demás, aún los tenía a ellos. La habitación del hospital estaba en penumbra, en silencio, salvo por el suave pitido de las máquinas y el zumbido de las luces fluorescentes del techo. Emma yacía inmóvil, con el cuerpo débil tras horas de parto, mirando al techo con los ojos inyectados en sangre. Dos enfermeras entraron con las cunas. Jake y Liam, sus hijos, eran preciosos, perfectos, con los puñitos cerrados, los labios curvados en una expresión de inocente confusión ante el mundo. Ella sonrió, con los labios agrietados, pero su corazón parecía de cristal. No había nadie en la sala de espera, ni flores, ni globos, ni un padre paseándose por el pasillo nervioso y emocionado. Solo ella y dos bebés que no tenían ni idea de lo indeseados que eran para el hombre que había ayudado a crearlos. Las semanas siguientes se convirtieron en una lucha por la supervivencia. Pañales, comidas, llantos, a veces de los bebés, a veces suyos. Su madre hizo lo que pudo, pero incluso la fuerza de Grace tenía límites. Se turnaban para cuidar a los niños por la noche, ambas mujeres agotadas hasta los huesos. Emma vendió su ordenador portátil, luego sus libros, luego su teléfono. Una mañana abrió la nevera y encontró medio cartón de leche, unos huevos y mostaza. Eso era todo. Alimentó a los bebés con lo que pudo y mintió a su madre, diciéndole que ya había comido. Su cuerpo comenzó a deteriorarse, pómulos afilados, ojeras profundas. Se le caía el pelo en la ducha. El médico lo llamó depresión posparto. Emma lo llamó ahogamiento. Todas las noches se sentaba en el suelo, acunando a los dos niños, meciéndolos mientras sus lágrimas silenciosas empapaban sus peleles. Se decía a sí misma que no duraría para siempre, que las cosas mejorarían. Pero no lo creía. Ya no creía en nada. Sus amigos habían dejado de llamarla. La gente la evitaba en el supermercado. Se había vuelto invisible, una sombra de la chica que una vez creyó en los sueños. Y Nathan estaba en todas partes. Vallas publicitarias, redes sociales, entrevistas sobre el éxito de su startup. Hablaba de perseverancia, ambición, sacrificio. Publicaba fotos de Bali, París, Nueva York. Él y Olivia radiantes, vestidos de blanco, con una copa de champán en la mano. Emma lo vio una vez, en silencio, cuando Olivia publicó una foto de Nathan besándola en la frente con la leyenda, «Mi eternidad». La rabia golpeó a Emma como una ola, pero no duró mucho. La rabia requiere energía. Y Emma estaba vacía. Una noche, Liam se puso enfermo. Tenía fiebre alta. Ella corrió a urgencias en un taxi que pagó con lo último que le quedaba para comprar comida. Lo abrazó contra su pecho, mientras él lloraba, con el cuerpo caliente y temblando. Se derrumbó en el baño del hospital, agarrándose al lavabo con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. «¿Por qué nos dejaste?», susurró al espejo. «¿Por qué no fui suficiente?». No hubo respuesta, solo su reflejo, pálido, vacío, un extraño. Después de eso, dejó de mirar las redes sociales. Dejó de tener esperanza. Los días se convirtieron en noches, las semanas en meses. Una noche, Jake se despertó llorando por una pesadilla. Emma, medio dormida, lo tomó en sus brazos y le susurró: «Estoy aquí, cariño. No voy a ir a ninguna parte». Él la miró con ojos somnolientos y dijo: «Mamá es fuerte».
Ella asintió con la cabeza, sonriendo suavemente mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Pero por dentro no se sentía fuerte, sentía que se estaba desvaneciendo y no sabía cuánto tiempo más podría aguantar. Si este momento te llega al corazón, si alguna vez te has sentido solo, olvidado o más fuerte de lo que nadie sabe, dale a me gusta. Comparte tu historia en los comentarios. Aquí no eres invisible. Todas las voces importan. Y tal vez, solo tal vez, tus palabras ayuden a alguien más a seguir adelante. Sucedió un martes, uno de esos días que suelen pasar sin pena ni gloria. Emma acababa de terminar de doblar una cesta de ropa limpia cuando Jake y Liam entraron corriendo en la habitación, cada uno con un trozo de papel arrugado en la mano. «¡Mira, mami!», exclamó Jake, mostrando su dibujo con una sonrisa radiante. Emma tomó el papel y se sentó en el borde del sofá. Las líneas de crayón bailaban por toda la página. Figuras de palitos, un sol, algo que podría haber sido un árbol. Pero en el centro había 3 figuras tomadas de la mano. Debajo, con letras torcidas, se leía: «Yo, Liam y mamá, nuestro equipo». El dibujo de Liam era similar, pero el suyo decía: «Mamá es la más fuerte». Ella miró los papeles con las manos temblorosas. Algo se rompió en su pecho, algo que llevaba mucho tiempo congelado. El peso de los últimos 2 años, las noches en el suelo frío, la humillación, el hambre, el silencio, todo le golpeó a la vez. Pero esta vez no la hundió. La empujó hacia adelante. Lloró, no por tristeza, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, recordó quién era. No solo una niña que había sido abandonada, no solo una madre que luchaba por salir adelante, sino una mujer, una protectora, un pilar. Sus hijos no la veían como alguien rota, la veían como alguien suficiente. Esa noche se sentó a la mesa de la cocina y abrió su viejo cuaderno, el que usaba en la universidad para planificar clases y anotar sus sueños. Las páginas estaban amarillentas, pero su letra seguía allí. Empezó a hacer listas, pequeños pasos, objetivos sencillos, nada heroico, solo cosas que la harían avanzar. Un trabajo a tiempo parcial, un examen de GED, opciones de guardería. Marcó 3 veces cursos nocturnos. Emma no sabía a dónde la llevaría ese camino, pero sabía que tenía que empezar a caminar. Se puso en contacto con una antigua profesora, envió su currículum por correo electrónico a 5 empresas locales y llamó al centro comunitario para preguntar por las clases nocturnas. Cada llamada la aterrorizaba. Cada formulario que rellenaba le parecía como escalar una montaña. Pero lo hizo de todos modos, porque rendirse ya no era una opción. No con 2 niños pequeños que la dibujaban como su heroína. No era fuerte porque la vida hubiera sido buena con ella. Era fuerte porque había sobrevivido y ahora ya había terminado de sobrevivir. Era hora de levantarse. El primer trabajo que consiguió Emma no era glamuroso. Era recepcionista en una pequeña clínica dental al otro lado de la ciudad. El sueldo apenas le alcanzaba para pagar la comida y el autobús, pero era algo. Y era suyo. Se levantaba a las 5 de la mañana todos los días. Preparaba a los niños. Los dejaba en una guardería subvencionada. Luego cogía 2 autobuses para ir al trabajo. Llegaba antes de que abriera la oficina. Se sentaba en su escritorio con un termo de café y se repetía a sí misma: «Esto es solo el principio». Por la noche, una vez que los niños se habían dormido, sacaba su cuaderno y estudiaba para obtener el GED. Le ardían los ojos, le dolía la espalda y algunas noches lloraba en silencio contra la almohada, pero no por desesperación. Esta vez era por el agotamiento con un propósito. A los pocos meses, su jefe, el señor Bennett, la llamó a su oficina.
Era un hombre de unos 50 y tantos años, severo pero amable. Se había fijado en que se quedaba hasta tarde, revisando archivos y limpiando la recepción después del horario laboral. «Eres muy inteligente», le dijo. «¿Alguna vez has pensado en hacer algo más?» Emma parpadeó, sin saber cómo responder. Él sonrió. «Hay un puesto de administrativa a tiempo parcial, más horas, mejor sueldo. ¿Te interesa?» Se le hizo un nudo en la garganta. Sí, me interesa. No fue un milagro. Fue el resultado de un trabajo duro que alguien había notado. Ese ascenso le ayudó a mudarse a un pequeño apartamento de 2 habitaciones. No era nada lujoso, pero los niños por fin tenían su propia habitación. Pintó las paredes de azul claro y colgó sus dibujos como si fueran obras de arte. Por primera vez, tenían espacio para jugar, para crecer. Emma también empezó a hacer voluntariado en el centro comunitario los fines de semana, algo pequeño para devolver algo a la comunidad y sentirse conectada. Conoció a otras madres solteras, otras supervivientes de historias diferentes a la suya, pero pintadas con los mismos tonos de resiliencia. Poco a poco, su mundo se fue ampliando. Reía más, cocinaba comidas de verdad, empezó a sentirse persona de nuevo, no solo una madre, no solo una mujer que se recuperaba de un desengaño amoroso, sino Emma, completa, respirando, presente. Los niños también prosperaron, traían a casa estrellas en los deberes. A Jake le encantaban las matemáticas, a Liam las historias. Hablaban de ser astronautas y superhéroes, y cuando la gente les preguntaba por su padre, se encogían de hombros y decían: «Tenemos a mamá, eso es suficiente». Emma no lo tenía todo resuelto. Todavía había facturas que la hacían entrar en pánico, noches en las que se cuestionaba a sí misma, pero algo había cambiado. Ya no estaba solo sobreviviendo, estaba construyendo, y con cada ladrillo, con cada decisión, se sentía un poco más libre. Justo cuando las cosas empezaban a estabilizarse, la vida le recordó a Emma que la curación no es lineal. Todo empezó con una llamada de la guardería. Liam se había desmayado durante el recreo, con fiebre alta y demasiado débil para mantenerse en pie. El pánico se apoderó de ella mientras cruzaba la ciudad a toda velocidad, con el corazón latiendo con fuerza en cada semáforo. En el hospital, los médicos le hicieron pruebas. Pasaron las horas. Emma caminaba de un lado a otro por los pasillos, aferrándose a Jake, tratando de no derrumbarse. Resultó ser una infección viral, aterradora pero tratable. Aún así, el miedo persistió mucho después de que Liam fuera dado de alta. Le recordó a Emma lo frágil que era todo, lo rápido que una vida que habías construido podía derrumbarse bajo presión. Las facturas del hospital la llevaron al límite de sus finanzas. Volvió a saltarse comidas. Empezó a hacer turnos nocturnos de limpieza en la clínica solo para poder mantenerse a flote. El peso volvió, no en su cuerpo, sino en sus hombros. Algunas noches, mientras doblaba la ropa o preparaba los almuerzos para el colegio, se sorprendía pensando en Nathan, no con nostalgia, sino con una amarga incredulidad. ¿Cómo podía alguien marcharse tan fácilmente? ¿Cómo podía vivir sin que nada le afectara mientras ella luchaba por cada centímetro? Entonces, una mañana, lo vio. Una publicación patrocinada en su teléfono. Nathan Carter. Ahora era un empresario millonario, comprometido con Olivia Barnes. Sus fotos de compromiso estaban por todo Internet. Iluminación perfecta, sonrisas perfectas. Emma sintió un nudo en el estómago, pero no apartó la mirada. En cambio, hizo clic. Fue entonces cuando lo vio. La página web de la boda, la lista de invitados, su nombre. Al principio pensó que tenía que ser un error, pero allí estaba, Emma Collins, +1. Por un momento no pudo respirar. Después de todos estos años, después de todo el silencio, quería que fuera a su boda. No era una rama de olivo.
Era un cuchillo. Quería que viera lo que se había perdido, que lo viera casarse con otra persona en un mundo al que nunca le había permitido entrar. Le temblaban las manos. El peso del pasado volvió a abrumarla, la traición, la humillación, el dolor de haber sido abandonada. Casi borra el correo electrónico, casi, pero algo la detuvo. Emma miró a Jake y Liam, que jugaban en el suelo, y sus risas llenaban el pequeño apartamento. Ellos eran todo lo que tenía, y todo lo que Nathan no tenía. Se quedó allí, con el corazón acelerado, y dijo en voz alta: «Él cree que ha ganado». Pero lo que él no sabía, lo que no podía imaginar, era que Emma había reconstruido su vida desde las cenizas. Y ahora, ella ya no era la chica que él había abandonado. Era la mujer que él nunca olvidaría. La boda se celebró en una finca con viñedos a las afueras de San Francisco, con puertas doradas, fuentes de mármol y hileras de rosas importadas que florecían en perfecta simetría. Emma nunca había estado en un lugar así, y sin embargo, cuando salió del coche con un sencillo vestido azul marino, de la mano de sus 2 hijos, caminaba con la calma de alguien que ya había pasado por cosas mucho peores. Jake y Liam estaban emocionados, ajenos a las profundas corrientes subterráneas. Solo sabían que iban a un lugar elegante, vestidos como pequeños caballeros con corbatas a juego y zapatos lustrados. A medida que se acercaban a la gran entrada, los invitados comenzaron a darse cuenta. Las conversaciones se acallaron. Las cabezas se giraron. Emma no se inmutó. En el interior, el salón brillaba con una suave luz dorada. Un cuarteto de cuerda tocaba cerca del frente. El novio se erguía en un smoking negro, riendo con los invitados, hasta que la vio. Nathan se quedó paralizado. Su sonrisa se desvaneció. Bajó la copa, y por una fracción de segundo, la sala quedó sumida en un silencio inquietante. Emma lo miró a los ojos, y lo sostuvo la mirada. Avanzó lentamente, con pasos deliberados. La gente observaba cómo 2 niños pequeños la seguían, idénticos en todos los detalles, desde sus rizos oscuros hasta la inconfundible forma de la mandíbula de su padre. Olivia también los vio. Su sonrisa se desvaneció. Se inclinó hacia Nathan y le susurró algo. Él no respondió. Emma no se detuvo para montar una escena. No había venido para arruinarle el día. Había venido a recuperar su dignidad. Llevó a Jake y Liam a sus asientos, cerca del fondo, y se sentó entre ellos con aplomo. Podía sentir las miradas, la curiosidad, la tensión, pero mantuvo la mirada al frente como una mujer que ya no tenía nada que demostrar, hasta que Jake le tiró de la manga y dijo, lo suficientemente alto como para que varias filas lo oyeran: «Mamá, ¿ese es él? ¿El hombre del traje?» Emma miró a su hijo. Tenía los ojos muy abiertos, inocentes. Asintió una vez: «Sí, cariño, es él». Y eso fue todo. Una oleada se extendió entre la multitud. Comenzaron los susurros. La gente miró a Nathan, luego a los niños, luego a Olivia. Olivia se volvió bruscamente hacia Nathan. Su voz atravesó la música, incluso desde la distancia. ¿De qué está hablando? Nathan intentó restarle importancia, pero estaba pálido. Le temblaban las manos. Olivia no esperó. Se abalanzó hacia la fila de Emma. «¿Es cierto?», exigió. «¿Son sus hijos?». Emma se mantuvo firme y tranquila. No gritó, no lloró. «Sí», dijo. «Son sus hijos». Se marchó antes de que nacieran. El silencio fue ensordecedor. Olivia se volvió hacia Nathan con furia en los ojos. «Me dijiste que ella no era nada, que solo era una fase». Emma reunió a Jake y Liam. No tenía ningún interés en quedarse para ver el resto. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Nathan la siguió. «Emma, espera». Ella se detuvo. Lo miró a los ojos. «¿Por qué?», preguntó con voz baja y firme. «Para verme sufrir, para hacer alarde de tu vida perfecta delante de la mujer a la que abandonaste».
Él abrió la boca, pero ella levantó la mano. Perdiste el derecho a hablar el día que desapareciste. Jake lo miró confundido. Eres nuestro padre. Nathan miró al niño, a los dos. No pudo responder. Emma se arrodilló entre sus hijos, besó a cada uno en la frente y dijo, «Vamos, chicos, tenemos mejores lugares a donde ir». Salieron juntos, Emma delante y sus hijos a su lado, y por primera vez Nathan Carter se sintió verdaderamente solo. Algunas historias no tratan de venganza, son sobre la verdad. Emma nunca planeó arruinar la boda de Nathan. No entró en ese viñedo para destrozar su día perfecto. No lo necesitaba, porque la verdad tenía su propio poder, y cuando se decía en el momento adecuado, no hacía falta gritarla. Solo tenía que existir. Durante años, Emma había creído que su dolor la hacía débil, que haber sido abandonada, luchar sola, fracasar y caer significaba que estaba destrozada. Pero lo que llegó a comprender, a través de cada noche silenciosa, cada cena improvisada, cada lágrima secada cuando nadie la veía, fue que su dolor la había convertido en algo inquebrantable. El mundo no le había hecho justicia, ella creó su propia paz, y al hacerlo enseñó a sus hijos algo que a la mayoría de la gente le lleva toda una vida a aprender, que la fuerza no es ruidosa, no es llamativa, no necesita aplausos. A veces la fuerza consiste en levantarse de nuevo después de haber sido abandonado. A veces consiste en entrar en una habitación donde no te quieren y salir con la cabeza más alta que nunca. La historia de Emma no se trata de lo que hizo Nathan. Se trata de en qué se convirtió a pesar de ello. No es una víctima, ni siquiera una superviviente. Es una constructora, una madre, una fuerza. Después de la boda, Emma no volvió a saber nada de Nathan, ni una llamada, ni una disculpa. Pero no la necesitaba. Se fue a casa con sus hijos y a la mañana siguiente preparó tortitas, como si fuera un día cualquiera. Jake derramó sirope en el suelo. Liam discutiendo sobre qué superhéroe era el más rápido. Y Emma se rió. Se rió de verdad por primera vez en años. La vida siguió adelante, y ella también. Emma completó su GED ese verano. Luego se matriculó en la universidad comunitaria, asistiendo a una clase nocturna. Le llevó años, pero obtuvo su título de grado asociado en educación infantil. Encontró la felicidad ayudando a otros niños, especialmente a los más callados, los que llevaban una carga invisible. Se convirtió en consejera en el mismo centro que una vez la ayudó. Las paredes que solía limpiar, ahora las atravesaba como mentora, como una voz de calma, como un recordatorio de que los comienzos rotos no significan finales rotos. Jake y Liam crecieron conociendo su historia, no con amargura, sino con orgullo. Vieron a su madre construir una vida desde la nada y llevarlos a través de tormentas sin nunca rendirse. No extrañaban lo que nunca tuvieron, porque lo que tenían era suficiente, más que suficiente. Tenían a Emma. ¿Alguna vez te han invitado a algún sitio, no por amor, sino por crueldad? A Emma sí. Pero en lugar de derrumbarse, apareció con todo lo que él había intentado dejar atrás: su dignidad, su fuerza, su verdad y sus hijos. A veces la vida te pone cara a cara con la persona que te rompió el corazón. No para que le hagas daño, sino para que veas lo lejos que has llegado sin ella. La historia de Emma es una historia de resiliencia, de levantarse cuando nadie cree en ti, de construir una vida que no solo sobrevive, sino que brilla. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Alguna vez te has enfrentado a alguien que ha intentado hacerte sentir pequeño? ¿Qué hiciste? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Emma? Comparte tus opiniones en los comentarios. Si esta historia te ha emocionado, si te ha recordado tu propia fuerza o a alguien a quien quieres, dale a me gusta, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite escucharla. Porque a veces la mejor venganza es simplemente
vivir bien. Esto es o peso da escola. Y cada elección tiene un precio. Nos vemos en la próxima historia.